griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles de la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes Dionisiacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas,
que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaban muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o purga espiritual con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia.